Muy buenas a todos, analizamos las últimas informaciones respecto al futuro en materia de fichajes y movimientos del Real Madrid femenino. ¡Arrancamos! En el día de ayer, Arantxa Rodríguez dio información de cara a las distintas acciones y movimientos que está cometiendo el club. Y chicos, en este vídeo obviamente vamos a comentar y también extraer ciertas conclusiones que creo que más o menos se pueden ya proyectar respecto a la información de una de las periodistas que probablemente mejor info tiene respecto al Real Madrid Fem. Arrancamos con lo primero, es decir, las renovaciones. Respecto a las renovaciones, nos comenta Arantxa que parecen claras tres: Misa Rodríguez, Iván Andrés y Marta Cardona. Y quedaría por concluir o cerrar la cuarta. Y a la que se refería a la cuarta renovación, tras tweets que escribió atrás, se refería a Claudia Florentino. Y luego vamos con lo más interesante, que tiene que ver con la materia de fichajes. Pues hay condicionantes, comenta la propia Arantxa. Dos candidatas a centrales se han caído por la cláusula de formación existente, ya sabéis, dentro de la primera Iberdrola. Y tirando de opciones, es decir, siendo futbolistas que tienen que tener menos de 23 años y pertenecer a la Liga Española, y siendo jugadoras que puedan tener en principio un nivel Real Madrid dentro de España, a mí sobre todo se me ocurre una que no es otra que Laia Aleixandri, la futbolista, la central del Atlético de Madrid. La otra, os dejo a vosotros ahí sacar vuestras propias conclusiones, pero creo que el nombre de Laia ha estado encima de la mesa del Real Madrid. Aún así, también nos dice que se pretende fichar otra central y que hay una centrocampista fichada de la Liga Española. Ahora vamos a decir que es de la Liga Española porque también posteriormente dice que las dos jugadoras atadas juegan en la Liga Iberdrola y las centrales descartadas también. Así que en cuanto a la mediocampista, también la que se nos ha podido ocurrir a todos tras informaciones de hace varios meses es la futbolista internacional por Francia, Sandy Toletti, que actualmente está jugando en el Levante. Aunque, atención, porque veremos si finalmente termina Toletti en el Real Madrid. Y luego, en cuanto a la delantera, hay gente que está especulando que podría ser, y esto estaría dentro del territorio de la especulación, Lucía García. Ya sabéis, una de las delanteras de moda ahora mismo dentro del fútbol español, la futbolista del Athletic Club de Bilbao. Más cositas. El resto de fichajes, también dice Arantxa, que depende de si se acometen más renovaciones. Y pone el foco en particular en la de Aslani, entendiendo que Aslani no cobraría poco siendo una jugadora pues de nivel, y si renueva entiendo que se la tiene que abonar pues un salario bastante decente. Entonces habría que tener también en cuenta el tema de las fichas profesionales, que tiene evidentemente un límite por equipo dentro de la primera Iberdrola. Y con todo esto, chicos, que nos ha expuesto vía pública Arantxa Rodríguez, vía Twitter, mi conclusión es que no parece, al menos así, a bote pronto, que se explore el mercado internacional tanto como a mí me gustaría. Y así, a cholón, me parece una decepción, porque pienso que el Real Madrid tiene que mezclar buenas futbolistas nacionales, patrias, con también futbolistas allende nuestras fronteras, futbolistas de nivel internacional, futbolistas que puedan sumar a nivel de capacidad técnica, a nivel físico, en las distintas demarcaciones, para dar ese salto, sobre todo con el foco y el focus puesto en competir con los grandes equipos europeos. Y, insisto, si esto es un poco el movimiento entre las renovaciones que se comentan, los fichajes que se pueden intuir y, sobre todo, el foco de mercado que está explorando el Real Madrid femenino, pues francamente, así yo me siento con cierta decepción, cierta bajona, llamémosle X. De igual manera, chicos, como siempre, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto de estas informaciones de Arantxa Rodríguez. Si os parece bien que sigamos explotando mercado nacional, si pensáis que tenemos que redistribuir un poquito y buscar futbolistas foráneas, si os parecen bien o no las renovaciones que se están acometiendo, en fin, absolutamente todo, me lo comentáis aquí abajo en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.